El profeta Elías, cuando Dios le envió con la misión de hacer descender fuego del cielo, dice allí en el libro de Segunda de Reyes, que lo primero que él hizo fue restaurar el altar, porque el altar estaba arruinado. Si hay algo que tenemos que entender es que el fuego de Dios no va a caer sobre un altar arruinado. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? Pero es interesante, es importante entender cómo debe prepararse nuestro altar, cómo debe prepararse nuestras vidas y cuáles son las cosas, los argumentos que utiliza el enemigo para desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. De eso es lo que quiero hablar en estos días, y de hecho hemos comenzado a hablar ayer acerca de la búsqueda del conocimiento de Dios. Que es imposible hablar de un Dios que no conocemos, y de procurar servir y ministrar y tener el fuego de un Dios desconocido. Si no empleamos tiempo en conocer a Dios, todo lo demás no tiene sentido. Nunca vamos a poder servir a Dios con amor, porque conociendo a Dios conocemos ¿qué cosa? Conocemos el amor, porque Dios y el amor son exactamente lo mismo. Pero hay otros argumentos que utiliza el enemigo para desconcentrarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Y son estos argumentos los que los siervos de Dios debemos derribar. ¿Y cómo los vamos a derribar? Con la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿libres de qué? Libres de la verdad te hace libre de qué? De la mentira. Porque es la mentira la que te lleva al pecado. Eva le creyó la mentira a Satanás. Satanás le mintió a Eva. Le dijo: no, si comes del árbol no morirás. Una mentira. Y ella comió porque creyó ¿qué cosa? La mentira. La verdad de Dios nos hace libres de las mentiras del diablo. Y hoy quiero hablar de un argumento que utiliza el enemigo, y lo utiliza dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y que muchas veces no nos damos cuenta, y yo lo he podido comprobar, que no nos damos cuenta que estamos cayendo presos de un argumento de mentira. Yo quiero que compartamos hoy una historia muy conocida, la del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 vamos a leer. Lucas capítulo 15. Una historia, una parábola que por lo general se utiliza para los eventos de jóvenes o campañas evangelísticas. Pero hoy vamos a tratar de seguir una nueva línea de interpretación. Usted sabe que la Biblia es una continua fuente de inspiración. Dios a través de un mismo pasaje puede darnos varias palabras, porque su palabra es un rema profundo. Y vamos a leer esta tremenda historia de amor de Dios y de revelación. Dice Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice, y les repartió los bienes. Aquí queda claro que el hijo menor pidió su parte, pero el padre se vio obligado a darle a los 2 hijos la herencia. Es decir, que la cobró el menor, pero el hijo mayor también cobró la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía todo un bosquejo ahí preparado, pero el padre lo interrumpe y le dice a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo, y mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice? A regocijarse. Comenzó la gran fiesta, música, baile, algo espectacular. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos decimos amén a la palabra de Dios? Bueno, como toda parábola, las parábolas significan algo, interpretan algo, representan algo. Son ejemplos de la vida cotidiana que el Señor Jesús usaba para enseñar verdades profundas. En esta historia, el padre de estos dos jóvenes, de estos dos hermanos, ¿a quién sería? Dios el Padre, ¿no? Y estos dos hermanos, los dos hijos del Padre, ¿quiénes serían? Nosotros, los hijos del Padre. No todos son hijos del Padre, de Dios, sino aquellos que le han creído en Él, como dice Juan capítulo 1. Es decir, que estos dos jóvenes, estos dos hermanos, en cierta manera representan dos líneas de pensamientos dentro de la iglesia del Señor. Dos formas de pensar distintas. Como que habría dos grupos dentro de la iglesia con dos formas de pensamiento distintas. Unos con el síndrome del hijo menor y otros con el síndrome del hijo mayor. Ahora vamos a ver cómo es esto. El hijo menor aparentemente sufrió una crisis ahí de identidad. El muchacho, yo me lo imagino. ¿Cómo se imagina usted el hijo menor? Un muchacho de 18, 19 años. El papá tenía dinero, por lo que vemos. Era un hombre de buena posición, que tenía sus campos, sus ganados, sus ovejas. Y yo me imagino a este muchacho allí en su habitación, con todo lo que un jovencito querría tener, ¿no? Una de esas camas buenas, ahí como la que me está haciendo dormir el pastor Silva, ahí hoy no me podían levantar, mire, tan linda que era.